Me da mucho gusto saludar a Paola Zavala, Leticia Bonifaz, Alessandra Rojo de la Vega. Pues vemos lo que ocurre en estos momentos exactamente mientras platicamos en el Senado. Pues se va a concretar, se va a aprobar seguramente la adscripción de la Guardia Nacional en términos operativos y administrativos al Ejército. Comienzo contigo, Leti. Buenas noches. Pues sí, todo indica que esto ya está más que cantado. Ya nos toca pensar qué va a seguir. Alguna minoría va a hacer una acción de inconstitucionalidad. ¿Qué va a venir? Esto ya se ve que va a suceder. Sí, Leti, importante lo que mencionas, porque entonces lo que se preveía, terminará el tema seguramente en la Corte para proponer o interponer una acción de inconstitucionalidad y los ministros la tendrán que evaluar, pero para ello se necesitarán 8 de los 11 ministros, ¿correcto? Sí, pero antes ver si una minoría del Senado, de la Cámara de Diputados, promueve la acción de inconstitucionalidad primero y luego ver, y lo malo es lo que tarda luego la Corte en ver estos asuntos, porque aquí estamos en el cuarto año de gobierno. Claro, se comenzará a aplicar a pesar de la discusión que hay en la Corte. Paola, platicábamos contigo desde esa manifestación en la que, por cierto, también participó Alessandra todo ese día de movimientos, manifestaciones desde muy temprano en el Senado. ¿Cómo ves se está concretando esto? Sí, Ale, pues igual tenemos ahora pensado que sí va a haber quienes metan la acción de inconstitucionalidad, no sé si venga desde la Comisión Nacional, pero segura de Derechos Humanos, pero yo sí creo que se juntará los suficientes senadores para meterla y buscarán la suspensión, espero, ¿no? Antes de que resuelva la Corte, pedirle la suspensión. Sin embargo, creo que el tema político es de fondo, o sea, es de entender que no ha habido, o sea, la misma estrategia se ha repetido siempre. En realidad, pasarle el cargo a la ciudadana lo ahonda más, pero hemos tenido militares en las calles los últimos 15 años y hoy una senadora preguntaba, ¿qué va a cambiar? O sea, ¿qué va a cambiar? ¿Qué hemos estado haciendo para prevenir, para cambiar nuestros niveles de consumo, por ejemplo, de drogas, para hacer temas de control de riesgos, para hablar de cómo hacemos para que los jóvenes no se unan a narcotráfico, cuáles son las causas del delito? Nada de eso se ha visto en todos estos años y a mí me frustra y me enoja bastante que la política es la misma y no veo que se vaya, la verdad, a bajar mucho los niveles de impunidad y de violencia en este país. Ale. Yo también estoy de acuerdo con Paola. Empecemos dejando algo muy claro. Antes de ser gobierno, se opusieron al uso del ejército en tareas de seguridad porque representaba un peligro dejar en manos militares las seguridades civiles. El ejército solo hace estas tareas en caso de urgencia, cuando el Estado no puede, porque las Fuerzas Armadas son para la seguridad de la nación, Pero ahora en el imaginario de los que hoy están en el poder, mágicamente son los más aptos y los más incorruptibles, ¿no? Mentiras, suposiciones. Tenemos que ser claros. Lo que hacen no es para mejorar la seguridad del país. Nada de eso va a pasar. Los cambios son para solventar irregularidades en la administración, para encubrir recursos. Estas reformas no van a beneficiar a las personas, mucho menos a las mujeres. Por eso convocamos, como bien dijiste, Alex, conformamos esta resistencia feminista antimilitarista. Sí. Leti, ¿qué esperar, además de esto que ya nos señalabas en términos legales, ¿no? Cómo esto podría echarse para atrás, pero en un tiempo considerable. ¿Qué esperamos una vez que esto se concrete, que la aprobación se concrete con la estrategia de seguridad en particular, una estrategia que se le da a las Fuerzas Armadas ya con este cambio de opinión que dice el presidente que tuvo ya en su sexenio? ¿Qué esperar frente a la ola de violencia que seguimos viviendo en este país desde sexenios anteriores? Yo esperaría una sociedad civil muy activa, vigilante, que denuncie, que esté allí, porque estas promesas que ahora se hacen tendrían que verse cumplidas, pero para mí más que nunca la cancha de la sociedad civil está abierta para mantenernos en vigilancia permanente de lo que vaya sucediendo. Pau. Bien, se fue el audio de Paola, voy contigo, Ale, primero. Sigue no bajar las manos, como bien dicen, no bajar las manos, tocar las puertas de quienes permitan el diálogo, porque tenemos claro que no es con las y los senadores sordos e incongruentes o sordas. Debemos dialogar con el poder,
que tomen en cuenta los argumentos y la historia que confirman que la militarización del país no es la vía para la paz, porque la guerra y los ejércitos nunca lo serán, por lo menos en Latinoamérica jamás se ha logrado. El que el ejército esté en las calles históricamente ha hecho que se registren incrementos en las desapariciones forzadas, torturas, matanzas contra civiles, violaciones graves a los derechos humanos, abusos de soldados contra mujeres y hombres. ¿Por qué? Por el poder que les dan las armas y por la impunidad que persisten en sus actos, porque son protegidos. Si se equivocan simplemente dicen, ay, eran delincuentes, ¿no? Quienes son víctimas. Si abusan, reprimen o violentan, se justifican, ay, es que era una actitud sospechosa. Lo hemos visto. Y eso no es nada seguro, mucho menos cuando no se investiga ni se juzga por las mismas autoridades, que a decir verdad son bastante deficientes en este país. Y para terminar, el capricho del presidente Andrés Manuel, solo su voluntad es la que gobierna en este país, que maneja a todas y todos, porque no solo a los suyos, también a los opositores los maneja con el miedo. Los suyos con el miedo a perder su hueso y a los otros con el terror de acabar en la cárcel. Y nadie quiere perder en este país, entonces vamos a acabar perdiendo las y los mexicanos, va a acabar perdiendo nuestro país. Hay que luchar juntas, todas las personas, por nuestro México. Y cierro contigo, Pau. Sí, sé que bueno que el presidente tenía dos cosas que puso en su estrategia de seguridad, también lo dijo el secretario de Gobernación, el tema de la prisión preventiva oficiosa, que por lo menos de manera general no se va a acabar en este país, y la otra es, pues, va a tener esta reforma que propuso. Entonces, parece que ya también no tiene ya pretextos para decirnos en su estrategia de seguridad resultados. Espero equivocarme, pero no creo que haya. Nos han dicho, oye, ya bajó el 9% respecto a lo que recibía Peña, pero estamos a 15 años de tener unos niveles con los que empezó Calderón, y está hablando un número de muertes al día. Entonces, ¿cuánto tiempo nos va a llevar en esta estrategia llegar a los niveles de Calderón? Entonces, yo creo que ya el presidente no tendrá pretextos para decirnos que los niveles no bajan radicalmente y la violencia no baja radicalmente si la Guardia Nacional es que funciona. Bien, pues les agradezco a las tres. Mientras platicamos, pues se sigue discutiendo esto ahí en el Senado, donde seguramente quedará aprobado. Gracias, como siempre, como cada semana, Ale, Pau, Leti. Gracias, buenas noches. Gracias.